Entonces, para iniciar, vamos a definir el trauma como la lesión o herida corporal que es producida por una fuerza física o una energía, y esta puede ser mecánica, química, térmica o eléctrica. Esta puede ser generada de forma involuntaria o de forma intencional, es decir, en contexto de violencia. Actualmente la definición de trauma múltiple o politraumatismo continúa siendo bastante controversial, y esta vamos a referirnos como la lesión que involucra más de un sistema corporal o dos lesiones graves en la economía corporal. Considerando que los niños y los adultos jóvenes van a morir a causa de estas entidades, vamos a llamarla una entidad desatendida, una enfermedad desatendida, porque su morbilidad y la discapacidad que está asociada a estas lesiones es bastante importante. Adicionalmente, pues todo el costo social en términos de gastos médicos y rehabilitación, los años de vida productiva perdida y la carga psicológica que está asociada a una lesión generada por trauma, pues realmente no se puede medir. Hay un modelo que se ha relacionado pues con las muertes relacionadas con trauma, y esta es que las muertes inmediatas o tempranas van a ocurrir a los pocos minutos de que se ocurre el evento y son prácticamente inevitables y usualmente ocurren en la escena de los hechos. El segundo pico de mortalidad, como lo podemos ver pues acá en la pirámide que está en la parte derecha de la pantalla, va a ocurrir dentro de las primeras 24 horas de instaurado el trauma, usualmente durante la primera hora de la reanimación o la hora dorada, y son estos pacientes que están en la parte media de la pirámide que son los que van a requerir un servicio en el servicio de urgencias o un servicio en hospitalización, y los cuales se van a beneficiar en las intervenciones que nosotros hagamos en términos de morbimortalidad. El tercer pico de la mortalidad se va a ocurrir por encima de las 24 horas como consecuencia de la lesión primaria y secundaria y los procesos fisiopatológicos que se inician en contexto de trauma. Estos son los niños que van a requerir manejo en una unidad de cuidado intensivo, y usualmente, si las lesiones son lo suficientemente severas, van a fallecer en contexto de este cuidado. Como lo habíamos hablado, las lesiones de causa externa van a ser entonces bastante importantes para su estudio. Es la principal causa de muerte en los niños mayores de 1 año y va a representar casi la mitad de las muertes en pediatría, llevándose por encima incluso patologías bastante mórbidas como el cáncer, las alteraciones congénitas, las enfermedades cardíacas, la neumonía y la meningitis. De estas muertes, las lesiones no intencionales van a representar la mayoría. Para los Estados Unidos se calcula que aproximadamente 20.000 niños mueren por resultado de lesiones de causa externa al año, y de los niños, por cada niño que muere por una lesión, aproximadamente otros 40 son hospitalizados y otros 1.000 son atendidos en los servicios de emergencia. Eso nos arroja una tasa bruta de mortalidad de casi 17 por cada 100.000 habitantes, la mayoría de estas pues producto de lesiones no intencionales. De estos niños que son atendidos en los servicios de urgencias, aproximadamente 50.000 adquieren algún tipo de discapacidad permanente como resultado de estas lesiones, principalmente traumas que involucran la cabeza. Por tanto, el trauma pediátrico continúa siendo una de las principales amenazas para la salud y el bienestar de los niños, con un impacto grande sobre la salud pública, considerando que son eventos potencialmente prevenibles. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud para el año 2014. Estos son datos pues, que involucran tanto población adulta como población pediátrica. En la parte izquierda de la pantalla, entonces, vemos un gráfico donde vemos que aproximadamente 5 millones de personas mueren como resultado de lesiones de causa externa al año, y esto es casi 1.7 veces más que las muertes que resultan por causa infecciosa, es decir, VIH, tuberculosis y malaria. En la parte derecha de la pantalla vemos un diagrama de torta en el cual se han representado las principales causas de muerte para estos datos, los cuales aproximadamente una cuarta parte de los 5 millones de muertes que están representadas aquí son resultado de suicidio o homicidio, y los traumatismos generados en accidente de tránsito, aproximadamente un 24%, van a representar otra porción importante. Otros mecanismos de trauma entonces van a ser la caída, el ahogamiento, las quemaduras, los envenenamientos y las lesiones generadas en contexto de guerra. Para el trauma en pediatría entonces vamos a tener una distribución etaria bimodal. Las incidencias máximas las vamos a encontrar entonces en los niños pequeños y en los adolescentes, considerando que los principales mecanismos de trauma en pediatría es trauma cerrado.
Las lesiones penetrantes van a ser más escasas y se van a ver asociadas a situaciones de violencia, donde hay heridas por arma de fuego, caídas sobre objetos afilados o caídas de altura donde el paciente atraviesa una ventana y se lastima con los vidrios. Los niños adolescentes, especialmente entre los 14 y 18 años, en algunos países como el nuestro, están expuestos a deportes de contactos, tienen acceso a armas, entonces son víctimas de conflicto armado y en algunas jurisdicciones incluso pueden llegar a conducir vehículos. Esto genera entonces que el patrón de lesión del adolescente sea distinto al del niño más pequeño y tenga un puntaje de gravedad más alto cuando lo categorizamos en las escalas. En los niños más pequeños, las caídas van a ser la causa más común de lesión y estas lesiones usualmente ocurren en el hogar. Para los accidentes relacionados con tránsito, vamos a encontrar que en los niños en edad escolar y al principio de la adolescencia, las lesiones en bicicleta van a representar la mayor carga de morbilidad, mientras que para los chicos más grandes, ya casi llegando a la edad de adultos jóvenes, las lesiones en automóviles van a tomar un papel importante. Estos son datos de medicina legal para el año 2021. Básicamente quiero que miren lo que está subrayado en el cuadrito rojo. Aquí vemos pues básicamente que la mayor carga de violencia, a diferencia de todas las estadísticas que hemos visto, van a estar en relación al sexo femenino y eso posiblemente en nuestro país a expensas de violencia de género. Ya para hablar de trauma como tal, tenemos este estudio que fue realizado en nuestra ciudad en un hospital de tercer nivel. Fue publicado para el año 2016 por Cleves y colaboradores, y ellos postulan que, como habíamos visto previamente, el trauma cerrado va a ser el mecanismo más común y que las caídas y las lesiones en contexto de accidente de tránsito son los mecanismos más frecuentes. Ellos hacen una revisión de los registros de la Sociedad Panamericana de Trauma, incluyendo todos los pacientes por debajo de los 18 años que habían sido hospitalizados en estos servicios entre el año 2012 y el año 2014. Incluyen al final 581 pacientes. Como podemos ver, la mayoría estaban en edad escolar, eran de sexo masculino, pertenecían a un sistema de seguridad privado, provenían del Valle del Cauca y el mecanismo principal de trauma que ellos encuentran es la caída de altura. La mayoría de los pacientes tenían una escala de coma de Glasgow reportada entre 14 y 15 puntos al momento del ingreso. Encuentran una mortalidad del 5.2%. La mayoría de estos pacientes mueren en sala de hospitalización para un 83%, mientras que el 17% muere durante la atención inicial en sala de emergencias. De los pacientes que fallecen en sala de urgencia, la mayoría eran víctimas de trauma penetrante, tenían escalas de severidad altas y con una escala de coma de Glasgow baja. Esto muestra que todavía el trauma, incluso en nuestra ciudad, continúa siendo una causa importante de mortalidad en la población pediátrica. Dependiendo entonces del mecanismo de trauma, vamos a tener una severidad de lesión diferencial. Los efectos de la lesión en los niños van a estar relacionados a la cantidad de energía que es suministrada por masa. La energía cinética entonces va a estar compactada en un volumen menor en el paciente pediátrico y vamos a tener una lesión con afectación de múltiples órganos en mayor medida que en la población adulta. Por eso los niños pequeños van a tener mayor riesgo de mortalidad y morbilidad asociada porque su tamaño corporal es menor y su reserva fisiológica va a estar mucho más limitada. Hay que prestar entonces especial atención también al mecanismo del trauma, porque a pesar de que tengamos un mecanismo de trauma similar en un adulto, la lesión que vamos a tener en un niño va a ser completamente diferencial y eso es en base a su anatomía y a las diferencias fisiológicas que tiene el paciente pediátrico que vamos a detallar más adelante. Los niños entonces van a tener unas cabezas relativamente mucho más grandes, mucho más pesadas y esto los va a poner entonces en riesgo de que presenten lesión cerebral traumática, especialmente en contexto de caída de altura. Adicionalmente, pues toda la parte de los huesos resultan menos fracturas, pero más incidencia de lesión sobre el tejido blando. Entonces, estimando el mecanismo de trauma y viendo cómo es el mecanismo de trauma, nosotros podemos ver la cantidad y la gravedad de las lesiones de manera potencial, incluso cuando el mecanismo o el contexto en que ocurrió esta lesión pues sea desconocido e inexacto.
Siempre intentar buscar las lesiones patrón, especialmente para los accidentes automovilísticos. Siempre buscar qué le pasó a los otros ocupantes del vehículo, ya que si los otros ocupantes sufrieron lesiones letales, esto implica que hay un riesgo de lesión bastante alto para el paciente pediátrico porque fue un trauma de alta energía. Buscar la marca del cinturón de seguridad, y esto pues nos confiere el pensamiento de que el paciente puede tener una lesión intraabdominal o fractura de columna vertebral o en su región lumbar o cervical. Entonces, dependiendo de cómo fue el mecanismo del trauma, o sea, en qué contexto fue el mecanismo del trauma del paciente, asimismo nosotros vamos a poder encontrar algunos patrones de herida bastante común. Para el paciente que sufre una lesión peatón versus vehículo, si fue de baja velocidad, vamos a encontrar trauma sobre los miembros inferiores con fractura asociada, y si fue un trauma con alta velocidad va a ser de alto impacto, en el cual pues vamos a tener compromiso de varios órganos de la economía. Con respecto a la colisión ya dentro de un vehículo motorizado, si el paciente va sin cinturón, vamos a encontrar herida a nivel de la cabeza y del cuello, con traumatismo múltiple, y si el paciente pues tenía el cinturón de seguridad colocado, podemos encontrar trauma cerrado de tórax, abdomen y fractura vertebral. Con respecto a las caídas de altura, el compromiso es múltiple dependiendo de qué tan alto haya caído el paciente, y con respecto a las caídas de bicicleta, cuando el paciente va sin casco, las heridas usualmente están localizadas a nivel de cabeza y cuello, cuando va con casco a nivel de los miembros superiores, y hay que tener especial énfasis en el trauma abdominal, especialmente cuando hay marcación del manubrio de la bicicleta en la región abdominal. Entonces, como les había comentado, la anatomía y la fisiología va a ser diferente el paciente pediátrico que para el paciente adulto. Con respecto a la región de la cabeza, pues el área de superficie va a ser significativamente más grande, y esto hace que el paciente esté propenso a sufrir hemorragia, bien sea por una herida abierta o por un hematoma, y esto incluso puede llevar a los niños más pequeños a shock. El cráneo es mucho más delgado, transmite la energía con mucho más facilidad, y esto predispone a los pacientes en traumas de alto impacto a presentar fracturas de cráneo. Las suturas que están abiertas en los niños mucho más pequeños hacen que los aumentos de la presión intracraneal se puedan adaptar con mucha mayor facilidad, y esto retrasa el reconocimiento de las lesiones que son graves en los niños más pequeños. Adicionalmente, en estos espacios van a pasar vasos que son propensos a que puedan sufrir lesiones por aceleración, desaceleración, como las sacudidas agresivas en el famoso shaking baby, o en los traumatismos por colisión en auto. Esto podemos verlo entonces representado como hemorragias subdurales, y usualmente lo vamos a encontrar en pacientes que son víctimas de lesiones infligidas. El tamaño grande de la cabeza predispone al paciente a que pueda sufrir trauma de esta región en contexto de politraumatismo. Y esta cabeza también nos dificulta asegurar la vía aérea cuando ponemos al paciente en decúbito supino. Con respecto a la columna cervical, las facetas son mucho más horizontalizadas que en el paciente adulto, con unos cuerpos vertebrales que están menos calcificados, pero con una musculatura que es mucho más débil, y esto provoca que, a pesar de que no haya ninguna anomalía ósea, puede haber un mayor riesgo de lesión a nivel cervical. Ya con respecto a la parte de la vía aérea, los cartílagos de la laringe son mucho más flexibles, son mucho menos propensos a fracturarse, a diferencia del paciente adulto, y a pesar de que la laringe está relativamente protegida, el compromiso de la vía respiratoria, al ser tan pequeño, por inflamación o por hematoma, puede llegar el paciente fácilmente a falla ventilatoria, mucho más común que en el paciente más grande. Con respecto a la pared torácica, es mucho más complaciente, las estructuras traqueobronquiales van a ser mucho más vulnerables, el corazón está mucho más anterior que en el paciente adulto, y esto hace que en contexto de un trauma cerrado a nivel del tórax, pues las estructuras puedan estar absolutamente comprometidas. De igual manera, cuando tenemos un paciente que estamos ventilando, pueden ser las estructuras, al ser tan delicadas, mucho más susceptibles al barotrauma. Como les había comentado, el diámetro de las estructuras es mucho más pequeño, y esto predispone a que se obstruyan con mayor facilidad.
El abdomen en el paciente pediátrico es mucho más grande en comparación al resto del tórax, tiene una musculatura que está subdesarrollada, unos órganos intraabdominales que son mucho más grandes en comparación con el paciente adulto, y esto predispone al niño a que en contexto de un trauma cerrado pueda sufrir lesión intraabdominal, especialmente de órgano sólido, con mayor facilidad. Adicionalmente, todas estas estructuras no están bien ligadas y esto contribuye a que en traumas de aceleración, desaceleración o compresión abdominal pueda haber lesión de víscera hueca. Ya con respecto al esqueleto, pues no está totalmente calcificado, esto hace que los huesos sean mucho más flexibles y puede generar fracturas en leño verde y algunos patrones de fractura específica a los niños por la presencia de los núcleos de crecimiento que son descritos pues, en la clasificación de Salter-Harris. Van a tener entonces un mayor área de superficie corporal total en comparación a su masa, con un tejido celular subcutáneo realmente escaso y con unos mecanismos termorreguladores que van a ser inmaduros y eso los hace más propensos a sufrir hipotermia en contexto de trauma, y esto se tiene que tener en cuenta cuando evaluamos al niño cuando hacemos el ABCD. De igual manera, ellos no van a responder como el adulto, que usualmente cuando tiene una pérdida significativa de sangre, pues lo primero que hace es generar hipotensión. Ellos usualmente lo que van a hacer es desarrollar taquicardia y ese puede mantenerse por un periodo de tiempo variable. Además, pues van a tener una vasculatura bastante sensible a las catecolaminas, lo que ayuda a que este efecto se pueda perpetuar en el tiempo. Y no es sino hasta que ya se ha instaurado el shock de una manera bastante importante que va a producirse hipotensión. Esto entonces va a ser un signo tardío y ominoso de colapso cardiovascular en los niños. Ya para hablar de cómo ocurre el trauma, recordemos entonces que el traumatismo craneoencefálico y el shock hemorrágico van a llevar entonces a los pacientes a la mortalidad, y esto puede ser por complicaciones tempranas usualmente. Los pacientes que mueren de una forma más tardía, usualmente ya hospitalizados en UCI, van a ser víctimas de las lesiones secundarias. Entonces se ha planteado eso, la hipótesis de los dos hits. El primer hit se refiere entonces a un daño primario sobre los órganos y los tejidos, que es el insulto que genera el trauma, y ya el insulto secundario o segundo hit es producto de una respuesta inflamatoria sistémica que genera dificultad respiratoria, inestabilidad cardiovascular, lesiones por isquemia, reperfusión, acidosis metabólica, los síndromes compartimentales y otras infecciones. Estos segundos golpes también pueden llegar a ser exógenos. El establecimiento de esta respuesta inflamatoria entonces va a generar todo un círculo vicioso que vamos a detallar a continuación y que podemos clasificar básicamente en estas tres cosas que vemos en pantalla: en una entrega deficiente de oxígeno, en la lesión por isquemia, reperfusión y en los mecanismos de restauración de la homeostasis que terminan siendo pues deleterios para el paciente. Con respecto a la hipoxia, recordar que el suministro de los oxígenos a los tejidos está determinado por esta fórmula, es decir, es el producto del contenido arterial de oxígeno en sangre multiplicado por el gasto cardíaco, y este contenido arterial de oxígeno va a depender de la concentración de hemoglobina, que a su vez va a depender de la presión arterial de oxígeno y de la afinidad que tenga esta hemoglobina por el oxígeno. A pesar de que el paciente tenga múltiples lesiones, esto va a generar entonces un compromiso sistémico profundo. Cuando el trauma es tan significativo que lleva a producirse sangrado, se genera una disminución de la concentración de la hemoglobina, el volumen sanguíneo circulante, y esto va a generar entonces como consecuencia una disminución de la precarga y el volumen sistólico. Esto resulta en shock hemorrágico e isquemia tisular. La presión arterial de oxígeno y la saturación también se pueden reducir por otros mecanismos. Usualmente este paciente, como está tan comprometido, puede llegar a tener compromiso de la vía aérea con dificultad para la ventilación o la oxigenación como producto bien sea de una lesión cerebral, una lesión facial, el trauma directo sobre el tórax o un trauma sobre la columna cervical. Adicionalmente, cuando nosotros estamos reanimando al paciente y requerimos asegurar la vía aérea, el uso de algunos fármacos analgésicos y sedantes para poder asegurar esta permeabilidad de la vía aérea pueden causar daño sobre los mecanismos de ventilación y oxigenación, y esto también es una causa bastante frecuente que el paciente entre en hipoxemia. Para hablar de la lesión por isquemia reperfusión, recordar entonces que
la hipoperfusión local pues es debida a un trauma directo sobre el órgano afectado, bien sea por contusión, laceración o lesión vascular. Esto va a generar hipoxia celular con un agotamiento de todos los depósitos de energía. Esto entonces va a generar que el ATP se vaya degradando a otros compuestos como el ADP o el AMP, y esto finalmente va a terminar su degradación hacia hiposantina. Este agotamiento de la energía intracelular va a generar un aumento de las concentraciones intracelulares tanto de calcio como de sodio, y esto puede conducir a un daño estructural y a la muerte de la célula. Ya cuando el paciente es reanimado de una manera efectiva y logramos restaurar la perfusión sobre los órganos, esta hiposantina que se había generado en este proceso anterior se va a convertir en santina y finalmente en ácido úrico. Y estos procesos químicos pues van a conllevar la producción de radicales libres de oxígeno, que lo que van a generar finalmente es aumentar las alteraciones que ya habíamos producido previamente en la homeostasis del calcio intracelular, inducir la peroxidación de los lípidos, la desintegración de las membranas celulares, el daño sobre el ADN y finalmente perpetuar estos procesos de apoptosis y necrosis celular. Como hemos visto, entonces, el trauma es una entidad que tiene un compromiso multisistémico, en las cuales básicamente el cuerpo va a generar toda una respuesta compleja para intentar paliar estos efectos. Esto incluye la activación del sistema nervioso autónomo simpático, una respuesta neuroendocrina al estrés y unos efectos complejos a nivel inmunológico. Y esto con el objetivo básicamente de recuperar la homeostasis, generar la eliminación de células necróticas e intentar la reparación de los tejidos dañados para intentar sobrevivir y recuperarse. Estas lesiones pues van a ser bastante graves, y esto genera que cuando el paciente esté hospitalizado, especialmente en cuidado intensivo, las prioridades clínicas se deben establecer de una manera clara y la toma de decisiones se vuelve pues aún más complicada. Con respecto a la respuesta neuroendocrina al estrés, hay que reconocer que estas respuestas bien pueden ser desencadenadas por dolor, por estrés o por miedo, y que esto va a caracterizarse por la activación del sistema nervioso simpático y la secreción de algunas neuronas a nivel de la hipófisis. Estos daños entonces van a ser mucho más grandes cuando hay disminución del volumen circulante en contexto de hipotensión e hipoxia. Este efecto entonces va a tener consecuencias sobre la parte circulatoria y metabólica, con un aumento total del catabolismo que se va a ver expresado clínicamente en la presencia de hiperglicemia, paciente oligúrico, y estos estados de hipercatabolismo finalmente van a llevar a paciente a hipoalbuminemia. Entonces, como habíamos visto, todas las respuestas tardías al trauma van a apuntar a intentar restaurar ese estado de homeostasis que se había perdido, y por tanto va a generarse una respuesta inflamatoria compleja que va a llevar a una disregulación del sistema inmune. Esto va a ser básicamente la lucha entre el SIRS y el CARS. Se los voy a explicar a continuación. Como nosotros vemos acá en la parte superior de este gráfico, vamos a tener que la respuesta inmune innata, que es la primera línea de defensa contra la infección, se basa en el reconocimiento de los antígenos a través de los PRRs, cuyos pues, exponentes más frecuentemente descritos son los TLR, los Toll-like receptors. La unión de los antígenos extraños a estos receptores conlleva la producción de algunas citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 8, la interleuquina 10 y el interferón de tipo 1. El grado entonces de producción de estas citoquinas se va a correlacionar con la gravedad de la lesión que nosotros encontramos y por supuesto con el outcome de nuestro paciente. Esta unión también propende por el reclutamiento de células del sistema inmune adaptativo como los neutrófilos, que genera mayor liberación de todas las enzimas citotóxicas, predisponiendo al daño endotelial, por consecuencia llevando al paciente a un estado de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que es el que vemos en la parte media de la pantalla. Cuando estas respuestas se perpetúan en el tiempo, pueden llevar al paciente a una disfunción multiorgánica o MOTS. En contexto de politraumatismo, se va a activar el sistema del complemento, todas las vías de la coagulación y los factores activadores de plaqueta, toda la vía del ácido uroquínico con producción de prostanoides, y esto va a generar un efecto de retroalimentación positiva donde un sistema activa al otro, aumentando toda esta actividad proinflamatoria.
Por consecuencia, entonces se va a generar el CARS. El CARS, que es básicamente un brazo de respuesta antiinflamatoria sistémica, tiene como objetivo desactivar toda esta respuesta inmune exagerada para intentar restaurar la homeostasis. Esto va a generar como efecto final una inmunosupresión que va a predisponer a este paciente politraumatizado a que tengamos sepsis e infección local. Y esto se va a asociar pues a toda la parte de mortalidad. Básicamente se genera en este contexto un aumento de la permeabilidad vascular con toda una respuesta de vasodilatación, con coagulopatía, un estado catabólico y finalmente una falla multiorgánica. Siempre se habla en contexto de trauma de la triada de la muerte. Esto básicamente es acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. Y estos son segundos golpes críticos para el paciente politraumatizado, pues la presencia de estos elementos y su persistencia genera un círculo vicioso que no permite el control eficaz de la hemorragia y usualmente el paciente pues va a tener mortalidad, bien sea de tipo temprana por exsanguinación o de tipo tardía por disfunción orgánica múltiple por todos los mecanismos que ya hemos visto previamente. La acidosis metabólica entonces es producto de la hipoperfusión con un aumento de la permeabilidad capilar dada por toda esta respuesta inflamatoria sistémica que hemos visto previamente, que genera una disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos y un aumento del metabolismo anaerobio con producción subsecuente entonces de lactato y acidosis metabólica. La hipotermia puede ser causada por la exposición que tenga el paciente al frío, por la administración de líquidos que no están pues calentados o el metabolismo anaeróbico que habíamos visto pues en el punto anterior limita la producción endógena de calor contribuyendo a que se perpetúe este mecanismo. La coagulopatía es la complicación más frecuentemente asociada al trauma y es provocada por el mismo trauma, por eso se llama coagulopatía inducida por trauma, y la presencia de este último elemento determina la principal causa de muerte potencial y que es totalmente prevenible en contexto de trauma grave. Se caracteriza entonces por la disfunción de todo el sistema de coagulación, anticoagulación y fibrinolisis, como lo podemos ver en la parte derecha de la pantalla en este gráfico, y básicamente es la instalación de un estado hipocoagulante. Esto puede generarse desde el principio de la entidad como resultado del trauma tisular, el shock, y se puede perpetuar de manera iatrogénica cuando hacemos reanimaciones inadecuadas por hemodilución de todos los factores de la coagulación, por la presencia de hipotermia, como habíamos detallado anteriormente, y al perpetuar la acidosis metabólica. Esto se asocia entonces a mucha mayor mortalidad y en series hechas en pacientes pediátricos se ha reportado desde un 30 hasta un 70% y la presencia de esta entidad entonces va a ser un marcador de gravedad y como hemos visto pues es potencialmente prevenible. Ya dentro del abordaje de nuestro paciente siempre debemos hacer el ABCD. Como esto es una charla de líquidos y hemoderivados, vamos a hacer especial énfasis en la C, que es pues, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Siempre debemos hacer la evaluación concienzuda a nuestro paciente de manera detallada, buscando los signos clínicos de que tengamos pues que estén respecto a la circulación, como lo son la presencia de taquicardia, que como lo vimos es un signo temprano de shock, la presencia de los pulsos filiformes ausentes, un llenado capilar que esté retrasado, la hipotensión que hemos visto que es un signo tardío y ominoso, la piel pálida, fría y moteada, la alteración del estado de conciencia y ya cuando hacemos cuantificación del gasto urinario, la presencia de oliguria. Entonces, como hemos hablado a lo largo de esta charla, la reserva fisiológica de los niños va a permitir un mantenimiento de la presión arterial sistólica en condiciones normales, incluso cuando el paciente está en presencia de un shock. Y esto puede ser un factor confusor en el abordaje inicial de un paciente politraumatizado pediátrico para un médico que no esté familiarizado con la atención de los niños. Vamos a ver, como vemos en la gráfica que está en la parte derecha de la pantalla, que no es sino después de la pérdida de aproximadamente el 30% del volumen circulante, que realmente hay una disminución de la presión arterial en los niños. Y esto es bastante importante porque, como vemos, es un signo muy tardío. La taquicardia y la mala perfusión en la piel a menudo son las únicas claves que nosotros vamos a encontrar cuando la pérdida es menor a este volumen y el reconocimiento temprano de la hipovolemia, el inicio temprano de la reanimación hídrica es lo que nos va a permitir salvarle la vida al paciente y prevenir las complicaciones.
Esta básicamente es para mostrarles la clasificación del shock clásica dependiendo de qué tanta sea la pérdida sanguínea que tenga nuestro paciente y mostrarles que el compromiso no solamente es a nivel cardiovascular, sino que es un compromiso de toda la economía corporal con un desbalance ácido-base, con un impacto sobre toda la función renal, sobre el sistema respiratorio y el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que tenemos que establecer un acceso vascular y esto es un reto en el contexto de un paciente politraumatizado y esto debe hacerse lo antes posible, ojalá dentro de la atención prehospitalaria. Lo ideal sería establecer dos accesos periféricos de gran calibre, ojalá uno de ellos en un miembro superior, y eso con el objetivo de propender una reanimación temprana y eficaz en caso pues especialmente de lesión intraabdominal. Cuando esto falla y no se puede establecer un acceso venoso periférico, la aguja intraósea entonces se presenta como una excelente alternativa, especialmente en los lactantes y en los niños más pequeños. Actualmente tenemos varios dispositivos presentes en el mercado. Para ellos hay varios estudios que los comparan, no hay diferencias estadísticamente significativas entre la colocación de uno y otro y realmente son fáciles de colocar y un examinador que realmente tiene poco entrenamiento lo puede colocar sin ningún problema. El sitio ideal para la ubicación de estos dispositivos es un hueso grande, que tenga unos puntos de referencia anatómicas fácilmente palpables, que tenga una corteza delgada y que tenga una proximidad limitada de estructuras vitales. Los comúnmente utilizados son los que vemos en pantalla, que son la tibia proximal o distal, el fémur distal y el húmero proximal. Usualmente el acceso que se coloca con mayor frecuencia es el de la tibia. Cuando se coloca y se asegura, se puede utilizar de manera segura. La tasa de complicaciones asociada al acceso intraóseo realmente es bajo, pero se debe propender por la utilización de otro acceso diferente a este una vez se ha podido establecer. Es decir, esto es un acceso temporal. Con respecto al uso de la reanimación hídrica, esto es una terapia comúnmente utilizada en el medio hospitalario y pues realmente salva vidas. Sin embargo, la administración excesiva de líquidos también se va a asociar a morbimortalidad significativa, especialmente en el paciente críticamente enfermo. Por tanto, a pesar de que esto es una terapia que comúnmente prescribimos prácticamente a todos los niños críticamente enfermos, su uso debe ser según la fisiología del paciente y debemos hacer uso concienzudo pues, con todas las herramientas que ya hemos adquirido previamente a lo largo de esta charla. Entonces, como habíamos visto, la definición de shock básicamente es un desajuste entre el consumo de oxígeno y el suministro del mismo, y si esto no se controla, este desbalance puede llevar a daño tisular, insuficiencia multiorgánica y muerte. Lo que les señalo aquí son las cosas sobre las que nosotros podemos influir cuando hacemos reanimación hídrica, considerando que el suministro de oxígeno a los tejidos requiere un transportador eficaz, que para este caso va a ser la hemoglobina, y un sistema lo suficientemente adecuado para poder mover pues todo el oxígeno a través del sistema, y esto va a ser el corazón y los vasos sanguíneos. Van a haber varios factores sobre los que yo puedo influir y básicamente son los relacionados al gasto cardíaco, y estos van a ser la precarga, la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, la función diastólica y toda la parte de la poscarga. Cuando nosotros estudiamos estos factores, usualmente lo hacemos por separado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas estas cosas son interdependientes. En la parte derecha de la pantalla, entonces les muestro el gráfico clásico pues propuesto por Gayton. Básicamente, sobre lo que nosotros actuamos es sobre la precarga a través de la administración rápida de líquidos por vía intravenosa, y este es el método que tenemos más fácilmente disponible para intentar aumentar el gasto cardíaco durante las etapas iniciales de la reanimación. Consideramos entonces que la sangre venosa, que corresponde al 70% del sistema, la vamos a dividir entre un volumen estresado y un volumen no estresado. El volumen estresado entonces va a ser toda la porción que va a contribuir al gradiente de presión entre las venas centrales y la aurícula derecha. Va a corresponder aproximadamente a un 30% de toda la sangre venosa. Vamos a encontrar que hay una relación lineal inversa entre estas presiones y el flujo sanguíneo que encontramos en el corazón. Entonces, un aumento de la presión a nivel del atrio derecho generalmente
nos va a conducir a una disminución de todo el retorno venoso y a un aumento del gasto cardíaco por la ley de Frank-Starling, que nos postula que a medida pues, de que los miocitos se estiran, pues el gasto cardíaco va a ser mucho mejor. Vamos a encontrar entonces, como vemos acá, una intersección entre estas dos líneas, que van a ser pues, la línea del gasto cardíaco y la presión del atrio derecho. Y esto va a determinar el gasto cardíaco en cualquier estado estacionario. La reanimación hídrica entonces tiene como un objetivo fundamental contribuir a aumentar este volumen estresado, permitiendo que fluya más sangre por este gradiente de presión hacia la aurícula derecha. Sin embargo, va a llegar un punto donde a pesar de que yo intente dar más volumen, los miocitos cardíacos ya van a estar estirados al máximo y cualquier aumento adicional que yo genere para intentar aumentar este gradiente de presión realmente no va a tener ningún efecto sobre el gasto cardíaco. Es en este punto que nosotros decimos que la reanimación hídrica ya pues el paciente no nos va a responder y por tanto ya de aquí para allá lo que vamos a producir es efectos deleterios. Cuando reanimamos un paciente, entonces nos tenemos que hacer 4 preguntas fundamentales. ¿Cómo lo voy a reanimar? ¿Con cuál líquido lo voy a reanimar? ¿Cuánto volumen le voy a poner? ¿Y cuándo lo voy a iniciar? Clásicamente se han descrito entonces 4 fases de la reanimación por hoste y cada uno tiene pues algunos objetivos específicos y algunas etapas de tiempo. Y esto es porque a veces cuando los médicos prescribimos líquidos endovenosos no tenemos claro cuáles son los objetivos del manejo y pues hoy los vamos a recordar. En la fase de rescate, la primera fase que se produce en los primeros minutos, básicamente el objetivo es corregir el shock descompensado. Esto se hace con una administración de bolos de líquidos pequeños y haciendo una monitorización del paciente de manera continua. Ya en la fase de optimización, lo que yo tengo básicamente como objetivo es intentar optimizar la perfusión a los tejidos y esto pues es lo que nos ayuda básicamente a estabilizar al paciente. Esto va a ser en un lapso de horas y se utilizan infusiones mucho más lentas para lograr un aumento sostenido del volumen intravascular. En la fase de estabilización, básicamente se apunta al mantenimiento del metabolismo basal intentando evitar la sobrecarga hídrica y esto se hace en un lapso de días. Y ya para la fase de desescalada, básicamente es paralela a la recuperación completa de la función de los órganos y a la movilización de todos los fluidos que yo le he dado a mi paciente. Es una fase mucho más larga que dura de días a semanas y en contexto de cuidado intensivo usualmente se asocia al uso de terapia diurética de la restricción hídrica. La segunda pregunta entonces es ¿cuál terapia usar? Acá tenemos los cristaloides. Los cristaloides son soluciones acuosas que van a contener varias combinaciones de electrolitos y tampones. Van a ser primera línea en reanimación y los vamos a describir según su tonicidad en relación al plasma humano, como isotónicos o hipotónicos o hipertónicos. También tenemos en esta línea las soluciones balanceadas que tienen como objetivo igualar la tonicidad y el contenido de los electrolitos del plasma. Vamos a ver que estos fluidos se distribuyen de manera libre en el plasma y en el líquido extracelular en aproximadamente 25 minutos y no van a crear gradiente de presión oncótica. Y lo que se ha visto en los estudios es que puede haber una alteración del glucocálix endotelial con pérdida de la vasoconstricción, especialmente en el paciente críticamente enfermo, que puede llevar a un flujo neto entre el espacio intravascular hasta el extravascular, provocando fuga capilar y edema tisular. Esta tabla solamente para mostrarles las características fundamentales de los líquidos más comúnmente utilizados en reanimación. Vemos entonces que el más común pues, es la solución salina con una concentración de sodio de 154.000 equivalentes por litro, mucho mayor que las otras dos soluciones que vemos representadas en esta tabla. Sin embargo, las soluciones balanceadas, que son las que vemos en la parte pues, más derecha de la pantalla, van a tener concentraciones elevadas de otros iones y van a tener la presencia de algunos tampones orgánicos como el lactato, el gluconato y el acetato para hacerlos más estables. Con respecto a cómo se distribuyen estos fluidos, básicamente los cristaloides van a generar expansión de volumen y como podemos ver en la gráfica que está en la parte más derecha de la pantalla, el uso de bolos va a generar un pico en la expansión del volumen que aumenta el riesgo de resangrado en un paciente que no ha tenido una hemorragia controlada.
La hipovolemia entonces en los pacientes se debe combatir haciendo infusiones de manera gradual, considerando siempre que la cinemática de estos fluidos va a variar según las condiciones en las que tengamos a nuestro paciente. Respecto al uso de soluciones balanceadas y de solución salina, en términos de cinemática, no hay diferencia entre su distribución. Sin embargo, se considera que la vida media de la solución salina es hasta 2 veces mayor, por lo cual en teoría tiene un poder de expansión de hasta un 10% más. Esto es un estudio entonces publicado por y colaboradores para el año pasado, que es un metaanálisis que compara los cristaloides contra la solución salina en pacientes críticamente enfermos, comparándolos en términos de seguridad. Es una búsqueda sistemática en bases de datos que basa pues todo su estudio en la inclusión de estudios randomizados controlados donde se evalúa el perfil de seguridad de estas sustancias. El outcome primario son los efectos adversos renales a 30 días y los outcomes secundarios son la mortalidad, la estancia hospitalaria, la elevación de los SO2 y el requerimiento de terapia de reemplazo renal. Se incluyeron entonces para este trabajo 9 estudios, de los cuales 3 eran en pediatría, un total de casi 20,000 pacientes, de los cuales para pediatría correspondían 227 pacientes, representando el 1.1% de la muestra. Básicamente lo que se encuentra es que para los outcomes estudiados, es decir, efecto adverso renal, estancia hospitalaria y mortalidad, no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre las dos sustancias. Por tanto, todavía es bastante pronto para considerar que se pueden reemplazar los cristaloides usuales, es decir, la solución salina, por las soluciones balanceadas en el contexto del paciente críticamente enfermo. Con respecto a los coloides son suspensiones acuosas de moléculas grandes que pueden ser a partir de proteínas naturales o sintéticas. Tienen la capacidad de expandir el volumen plasmático casi al mismo volumen al que son infundidos y teóricamente van a generar un gradiente de presión oncótica entre el líquido intersticial y el plasma que permite que el volumen infundido permanezca más tiempo en el espacio intravascular, como podemos ver pues, en el gráfico que está acá en la parte derecha de la pantalla. Sin embargo, esto va a depender de la integridad del glucocálix y la membrana capilar, y en contexto de enfermedad crítica puede generarse una interrupción de esta, por tanto el coloide podría teóricamente filtrar hacia el espacio intersticial. Con respecto a sus efectos adversos, varios estudios en adultos sugieren que hay una mayor incidencia de reacciones alérgicas y disfunción renal asociado al uso de estas sustancias. Esta es una revisión de Cochrane, de Lewis y colaboradores, publicada para el año 2018, que tenía como objetivo evaluar el efecto de los cristaloides versus los coloides en pacientes críticamente enfermos, evaluando mortalidad, requerimiento de transfusión de hemoderivados, terapia de reemplazo renal y efectos adversos, especialmente reducciones alérgicas, trastornos de la coagulación y insuficiencia renal. Es una revisión sistemática de bases de datos donde se incluyeron ensayos clínicos controlados, considerando pacientes críticamente enfermos en los que se hubiera utilizado líquidos para hacer reanimación hídrica, y se compararon 4 tipos de coloides contra cristaloide. Se incluyeron entonces para esta revisión 64 estudios. Básicamente se encontró que para los outcomes analizados no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los eventos y por tanto todavía no se puede generar alguna recomendación en términos de que los coloides sean superiores a los cristaloides en reanimación de paciente críticamente enfermo. Sin embargo, hay varios estudios en proceso de realización y por tanto todavía hay bastante que hablar sobre el tema. ¿Cuánto usar? Que es la tercera pregunta. Realmente no hay una práctica estandarizada que nos permita establecer para el paciente pediátrico cuánto usar. Sin embargo, la reanimación se hace guiada según las condiciones clínicas del paciente. En las ediciones anteriores de la TLS se propendía por un uso mucho más liberal de los líquidos. Sin embargo, para estas últimas actualizaciones se plantea el uso mucho más restringido de la terapia hídrica con un inicio mucho más temprano de la reanimación con uso de hemoderivados. ¿Y eso por qué es? Porque se ha visto básicamente que las estrategias de reanimación agresivas con fluidos, que fueron la piedra angular del manejo durante
muchos años ha mostrado mayor tasa de efectos perjudiciales en los estudios en adultos. Esto es un trabajo publicado por Kunz para el año 2018 en el Journal de Cirugía Pediátrica, donde ellos plantean como hipótesis que la utilización de un mayor volumen de cristaloides en el paciente pediátrico traumatizado genera aumento de la estancia hospitalaria, del tiempo que requiere ventilación mecánica invasiva y retrasa el inicio de la vía oral. Realizan entonces un estudio retrospectivo entre enero del 2013 y el 2015, incluyendo todos los pacientes pediátricos menores de 18 años que fueron admitidos a un centro de referencia en trauma. Y los clasificaron en 4 grupos según el volumen de líquidos que habían recibido: menos de 20 cc por kilo, de 20 a 40, de 40 a 60 y más de 60. El outcome primario a analizar fue la muerte y los outcomes secundarios, la utilización de ventilación mecánica invasiva, la estancia hospitalaria, el tiempo que permanecían ayunados y la tasa de infección que tenían. Incluyeron entonces 200 niños para este trabajo. La mayoría de estos pacientes eran adolescentes de sexo masculino que habían presentado trauma cerrado y que en las escalas de coma de Glasgow al ingreso no presentaban ningún tipo de deterioro neurológico. Como podemos ver en la tabla que está en la parte izquierda de la pantalla, el volumen medio administrado de fluidos durante las primeras 24 horas fue alrededor de 40 cc por kilo, mientras que para las siguientes 48 horas tuvieron una administración de aproximadamente 30 cc por kilo. ¿Qué encontraron? Ellos encontraron entonces que la duración de la estancia en UCI y la estancia hospitalaria aumentaban en los pacientes que habían recibido volúmenes más grandes de fluidos. Adicionalmente, el uso de ventilación mecánica y el uso y la duración de toda la estancia hospitalaria en total aumentaba cuando habían recibido estas terapias hídricas más agresivas durante tiempo prolongado, es decir, 48 horas. Esto entonces nos postula que la administración temprana de estos volúmenes importantes se correlaciona significativamente con la presencia de complicaciones. Entonces, este es otro estudio que ya solamente mira los pacientes que estaban politraumatizados. El objetivo de este trabajo era evaluar el efecto de la reanimación únicamente en contexto de trauma cerrado, que es la etiología más común. Es un estudio retrospectivo desde enero de 2007 hasta abril del 2018, donde dividían a los niños según los líquidos que les habían administrado durante las primeras 24 y las primeras 48 horas. Es decir, pacientes que habían recibido menos de 80 cc por kilo y pacientes que habían recibido más de 80 cc por kilo. Como podemos ver en la tabla que está en la parte derecha de la pantalla, la media de la edad de los pacientes fue de 6 años y la mayoría de los incluidos eran de sexo masculino. Lo que encontraron es que los pacientes que habían recibido cristaloides con volúmenes mucho más elevados tenían mayor riesgo de presentar anemia, de requerir transfusión de hemoderivados y de tener una estancia hospitalaria más prolongada con una diferencia estadísticamente significativa. Estos resultados desfavorables entonces refuerzan el concepto y la noción de que la reanimación excesiva en pediatría debe ser evitada. ¿Cuándo vamos a administrar esta terapia hídrica? Realmente hasta la fecha no hay una recomendación con evidencia suficiente para concertar el momento ideal en que se debe iniciar la reanimación hídrica en niños que han sufrido algún trauma. Sin embargo, tradicionalmente esta se hace una vez el paciente tiene contacto con algún servicio médico. Con respecto al uso de derivados sanguíneos, estos son expansores de volúmenes altamente efectivos y esto es debido a su gran carga oncótica. Vamos a verlos con bastante frecuencia en los escenarios de reanimación y los podemos utilizar como expansores de volumen o como reemplazo de las pérdidas que tengamos. Los protocolos usualmente se desarrollaron en contexto del servicio de conflicto armado, donde los pacientes sufren hemorragias masivas y requieren transfusiones en este mismo nivel, en esta misma línea. Se plantea su uso si el paciente persiste con signos de shock a pesar de una terapia de reanimación con líquidos adecuados. Como habíamos entonces mencionado, esto se desarrolló en adultos. Para pediatría no hay protocolos realmente diseñados de manera completa, todavía están en desarrollo y ha ganado algunos adeptos a lo largo de los años en términos de reanimación. Vamos a tener varias definiciones que no están estandarizadas. Vamos a definir entonces un protocolo de transfusión masiva como el reemplazo del 50% del volumen en 3 horas, el 100% de la volemia en 24 horas o más del 10% de la volemia por minuto.
Entonces, como vimos, estamos migrando hacia una reanimación que vamos a denominar como control de daños, que es un uso restringido de todos los cristaloides con una administración temprana de proporciones equilibradas de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas. Y este enfoque parece que interrumpe de manera efectiva la triada letal que ya hemos visto de hipotermia, acidosis y coagulopatía inducida por trauma, y se ha presentado resultados excelentes en paciente adulto en contexto de trauma severo. Hay algunos centros en Estados Unidos que están haciendo este enfoque para la reanimación del paciente pediátrico con resultados adecuados. Entonces, este estudio por Mao y colaboradores, publicado para el año 2018, busca establecer si la terapia estándar en adultos, que es la terapia 111, glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas, que es la mejor práctica en adultos realmente, es la mejor práctica para el paciente pediátrico en términos de reducción de la morbimortalidad asociada a trauma. Se hizo una revisión sistemática, incluyendo pacientes por debajo de los 18 años que presentaban trauma, los que habían recibido transfusión de hemoderivados, evaluando la tasa de mortalidad, morbilidad y complicaciones a 30 días. Para este trabajo se incluyeron 4 artículos, sin embargo, estos trabajos no eran de alta calidad metodológica, tenían alto riesgo de sesgo, muy poco poder estadístico y por tanto no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación oportuna acerca del uso de estos protocolos de transfusión masiva en pediatría. Lo que se hace entonces y la recomendación actual es continuar con las pautas extrapoladas de adultos, es decir, el esquema 111, hasta que se logren estudios con suficiente calidad metodológica en pediatría que nos permitan establecer otras conclusiones. Con respecto al uso de otras terapias, vamos a tener el ácido tranexámico, que ha mostrado su utilidad de manera extensa en el paciente politraumatizado adulto, con seguridad y eficacia ampliamente documentada. De hecho, para el paciente adulto es una terapia ya estándar. Con respecto a los usos en pediatría, realmente solamente se ha estudiado en el contexto del perioperatorio de cirugías mayores. Sin embargo, estudios recientes de Cochrane mencionan que reduce la necesidad de transfusiones en pacientes pediátricos. Hasta la fecha se necesitan más estudios para emitir más recomendaciones. Con respecto al uso del factor 7 activado, pues ha ganado varios adeptos con uso off-label en contexto de la guerra de Vietnam. Sin embargo, su aprobación actual únicamente es para el tratamiento de la hemofilia. Parece reducir el sangrado, pero no ha mostrado un efecto significativo en los estudios en disminución de morbimortalidad en paciente politraumatizado. Con respecto al uso del fibrinógeno, se han asociado proporciones altas del fibrinógeno versus glóbulos rojos con menor mortalidad en el paciente adulto. Sin embargo, hasta la fecha no hay estudios en pediatría que avalen su uso. Con respecto al uso del ácido valproico, que se ha venido usando hace algunos años en contexto de lesión cerebral, especialmente en guerra, pues hay varios estudios. Básicamente les traigo que fue publicado por Winsterdet y colaboradores para el año 2019. Se ha postulado entonces que el ácido valproico, que se ha utilizado como un medicamento en epilepsia, puede mejorar la supervivencia después de una hemorragia potencialmente letal, un politraumatismo severo, shock y lesiones por isquemia reperfusión y trauma craneoencefálico por lesión penetrante en el paciente adulto. El ácido valproico es un inhibidor de la histona desatilasa y se cree que el mecanismo por el que mejora la supervivencia es la capacidad para acetilar las proteínas nucleares y citoplasmáticas. Inicialmente para estos estudios se habían utilizado dosis elevadas de aproximadamente 300 o 400 miligramos por kilo, que supera pues con amplio margen la dosis aprobada actual por la FDA, que llega hasta 60 miligramos por kilo. Y esto planteaba varias dudas acerca del perfil de seguridad y la posible toxicidad que tenía pues el uso de esta terapia. Un estudio reciente en voluntarios sanos mostró que dosis de hasta 150 miligramos por kilo eran bien toleradas con una tasa de efectos adversos realmente baja. Entonces, el objetivo de este trabajo básicamente era mirar en un modelo animal si estas dosis se podía asociar a mejor recuperación neurológica después de que el paciente, que en este caso pues era un marrano, había sufrido un trauma no letal y choque hemorrágico. Entonces,
Básicamente se sometieron pues varios cerdos a una lesión cerebral traumática con hemorragia del más del 40% de la volemia, con traumatismo múltiple, y después de que habían quedado una hora en shock se trataron estandarizados en varios grupos. Se le autorizaron en un grupo que no se trató, se le autorizó en otro grupo que solamente se le dio tratamiento con solución salina, otro que se le dio ácido valproico dosis de 100 miligramos por kilo, infundido en 3 horas, otros 100 miligramos por kilo en 2 horas y uno con una dosis alta de 150 miligramos por kilo. De los cerditos que no recibieron ningún tipo de tratamiento, todos fallecieron, y en los que recibieron el tratamiento con ácido valproico se vio una mejoría en la sobrevida. La mayor mejoría, valga la redundancia, se vio, como podemos ver en el cuadrito que está rojo, en los cerditos que habían recibido dosis de 150 miligramos por kilo. Esto plantea entonces que es una dosis beneficiosa con efectos sobre la supervivencia y en la cual la tasa de efectos adversos pues realmente podría ser mínima. Con respecto a la reanimación, control de daños, ya para ir terminando, pues tiene como objetivo prevenir el desarrollo del shock hemorrágico descontrolado, intentando disminuir todos los procesos fisiopatológicos que son desencadenados por el primer golpe dado por el trauma. Y esta pues va a iniciar desde el momento de que hacemos el rescate del paciente y se basa en los 3 pilares que podemos ver en la parte superior de la pantalla, que son el restablecimiento temprano de la perfusión, la administración de hemoderivados de manera temprana y generar el control de la hemorragia. Esta va a diferir entonces de la reanimación clásica que solo apuntaba al uso de cristaloides, sino que esta apunta al uso de hemoderivados de manera temprana, y esto con el objetivo de corregir la coagulopatía inducida por trauma que va a generar la instalación final de la triada pues, de la muerte que ya vimos anteriormente. Se basa en el uso limitado de los cristaloides, en la hipotensión permisiva, que hasta el momento no tiene ningún tipo de evidencia en pediatría, y el uso de la reanimación hemostática, con lo que ya hemos visto previamente, el uso de hemoderivados. Con respecto a la cirugía de control de daños, el objetivo básicamente es establecer un manejo quirúrgico dirigido de manera puntual a intentar disminuir el sangrado después de que el paciente no nos ha respondido de manera adecuada a un manejo médico. Básicamente es dividir un tiempo quirúrgico que usualmente era largo en varios tiempos quirúrgicos cortos, evitando así una cirugía prolongada. Y hasta la fecha se considera incluso el manejo por radiología intervencionista para hacer embolizaciones selectivas, para hacer injertos de escena en lesiones vasculares mayores, para intentar no llevar al paciente a un procedimiento abierto que le pueda generar más morbilidad. Entonces, como hemos visto, la reanimación adecuada es fundamental para nuestro paciente en términos de morbimortalidad, y el reconocimiento temprano del shock y la intervención oportuna impactan estos términos de morbimortalidad. Los cristaloides isotónicos continúan siendo los líquidos de elección, y en migración hacia la tendencia actual de reanimación en control de daños debemos utilizar hemoderivados de manera temprana. El enfoque de reanimación en control de daños continúa siendo controversial en pediatría, sin embargo está ganando varios adeptos y faltan bastantes estudios para poder emitir recomendaciones completas. Muchas gracias. Laura, nuevamente muy bien, ¿no? Muy bien, excelente la revisión. Hoy le tocó un día durito, ¿no? Gracias a la doctora María Teresa, ¿no? Debe estar queriendo usted mucho a la doctora María Teresa, que la clavó hoy miércoles a todas las revisiones, ¿no? Pero bueno. No, profe, fue una acuerdo entre las dos. Ese es el poder del R mayor, ¿no? Que decide lo que... Bueno, muy bien, excelente. El reto del paciente politraumatizado, y ustedes lo están viendo hoy en día cada vez más con los cambios de edades para la recepción de pacientes en el servicio de urgencias, ¿cierto? Ustedes están viendo que tienen que estar enfrentándose cada vez más a pacientes politraumatizados, y el enfoque, como muy bien lo dijo Laura, es vital el trabajo multidisciplinario. No solamente los pediatras, no solamente los médicos generales, sino esto es de todo un equipo. Y no solamente cirujanos también van a entrar en el baile, sino también, como también lo dijo Laura, otras especialidades como radiología intervencionista son vitales, tanto en la evaluación, en la intervención, el manejo, en el diagnóstico de esos pacientes. Entonces, eso hace que la complejidad del tipo de lesiones a que nosotros muchas veces nos vemos enfrentados, pues
no lo podamos asumir en su totalidad nosotros como profesionales de salud, de la salud, de una forma individualizada. Muy, muy importante el trabajo en equipo. Respecto a las soluciones, ¿cuáles son las soluciones ideales? Ya lo dijo ampliamente Laurita, pues lo ideal que es, pues tratar de tener las soluciones lo más balanceadas posibles, que no alteren pues todos los o no empeoren las lesiones tisulares producidas por el trauma. Muy importante el tema de la hipotensión sostenida, hipotensión permisiva en adultos, en pediatría no tiene cabida todavía, no hay suficientes estudios y probablemente nosotros, y menos en pacientes que tienen un politrauma como son los niños, ¿cierto? Donde el cerebro, el cráneo, pues está inmerso, pues nosotros siempre tenemos que garantizar una buena presión de perfusión cerebral y para eso necesitamos, obviamente, como todos ustedes saben, una tensión arterial media adecuada, ¿sí? Porque si tiene una presión intracraniana alta, pues la presión de perfusión cerebral se va a ver afectada. Entonces el tema de hipotensión sostenida, permisiva en pediatría realmente está muy discutida. De pronto le tenemos mucho miedo al ácido tranexámico, pero hay que perdérselo, probablemente no lo estamos usando todo lo que lo deberíamos usar. Hay sus indicaciones y de verdad que cada vez es una herramienta muy útil para el control de los sangrados. No sé si el doctor Carlos quiera complementar algo. Yo felicitar a Laura para despedirme, Carlitos. Sí, señor, no, de acuerdo, muy bien. Esta vez es una culicagada, no sé si está grabando, espero que no esté grabando, porque es una culicagada que me sorprende, qué pena, pues yo se lo tengo que decir, o sea, le pone unos retos y los retos los cumple, y eso es lo que espera un residente, un estudiante de medicina, muchachos. Sí, o sea, un residente le puse retos y los retos difíciles para esta exposición y ella los buscó, los estudió y los presentó. Muy bien, Laura, felicitaciones de verdad. O sea, no es lambonería, no es nada, ¿sí? Al pan y al vino vino. Muy bien. Muchas gracias, profe. Adelante, Carlos. No, pues también muy bien. La exposición, pues digamos que es algo que está en investigación, pues vemos que hay mucho campo que hay que investigar, pero pues digamos que muy bien la revisión. Y para cerrar, en los estudiantes, allá en las conclusiones mencionan el reconocimiento temprano del shock. Entonces, solo para recordarles, recuerden que en pediatría los niños tienen un comportamiento diferente y la primera expresión va a ser un shock compensado, un shock que no es hipotensivo. Entonces, debo estar atento a todos esos signos, siempre que no se nos pasen. Y ya, pues, digamos, poner en práctica para las demás recomendaciones del manejo con los líquidos. Solo eso, muy bien, Laura. Gracias, profe. Carlitos y doctores, una recomendación adicional, ella no nos hizo mucho énfasis, se le pasa, pues obviamente ella es residente y no alcanza la perfección todavía le falta un poquito, a que no le suban los humos tampoco, ¿no? Hay que bajarla, aterrizarla. Una sugerencia, tener en cuenta la importancia del índice de choque. El índice de choque es muy importante en choque hemorrágico por trauma, es extrapolado de los adultos y de verdad que es una herramienta que une pues, frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica, en donde no tenemos eso en toda parte. Adaptado a la edad, obvio, al CIPA, adaptado a la edad, ese índice de choque, la verdad que nos da muchas herramientas para identificar al paciente que está hemodinámicamente comprometido por la pérdida de sangre. Entonces, básicamente era eso para terminar. Muy bien. Bueno, feliz tarde para todos. Hasta luego. Bueno, Chao. Gracias. Bien.